Expresamos en esta ocasión la gratitud a nuestro Dios por permitirnos estar en esta hora con el libro abierto, procurando leer algunas porciones de la Sagrada Escritura relacionadas con ese evento y ese tiempo conocido en la palabra de Dios como la tribulación. Se nos ha pedido ayudar en la introducción de lo que se conoce como la segunda mitad de esa semana de 7 años, es decir, los 3 años y medio últimos. Y aprovechamos la ocasión, la oportunidad para saludar a nuestros queridos hermanos del estado de Yaracuy, especialmente nuestros hermanos en la asamblea en San Felipe, procurando mantener en alto las verdades de la palabra de Dios por medio de esta conferencia virtual. Y se me ha enviado unas porciones básicas a las cuales vamos a dar lectura muy brevemente, comenzando por Daniel, capítulo 9, versículo 27. Dice allí: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces puntualicemos esta palabra: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Otra de las citas apuntadas allí en el temario es Apocalipsis capítulo 13, versículos del 5 al 8. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses son precisamente 3 años y medio. Está hablando de la bestia política. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. También los hermanos allí en su temario están señalando el Evangelio según Mateo, capítulo 24. Vamos a leer allí, la porción es larga, pero son solamente unos pocos versículos. Mateo capítulo 24. Vamos a leer desde el versículo 15. Valdría la pena leer los primeros versículos, también las palabras del Señor. Versículo 5 dijo el Señor: vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores.
podemos abreviar la lectura, adelantar. Versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, etcétera, etcétera. Entonces más adelante dice, versículo 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Una final escritura que el temario nos pide que sea leída y considerada. Se trata de la la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a dar lectura allí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, dice versículo 8, que se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces me han pedido sencillamente que tome esta parte para dar la introducción de este estudio. Pudiéramos comenzar, hermanos, diciendo que bajo la figura de una semana de años, es decir, contando cada día de esa semana como un año, para tener así un periodo de 7 años, forma que pudiera y manera de contar que pudiera parecer muy extraña a nosotros, pero que era del dominio de ese mundo judío, de esa mentalidad. Y si usted quiere encontrar la verdad de la semana la semana de años, contando los días como si fueran años, le remito para que lea Génesis 29, los versículos 27 al 30. También Levítico 25, 8 y Números 14, 34, porque precisamente la primera lectura que se ha hecho en Daniel 9, 27, esa 70ª o 70 semana profética, es una semana de años, son 7 años, según esta forma de presentar la profecía, utilizando una manera conocida de contar. Entonces, nos presenta bajo esta forma, esta figura, un periodo signado por las calamidades más extremas para una humanidad impía, como un juicio directo de Dios. Ahora, en cuanto a esa 70ª semana de años,
La profecía la divide en dos mitades de 3 años y medio cada una, determinando esa división hechos tan puntuales como por ejemplo el rompimiento del pacto que en la primera parte de la tribulación la bestia y la nación habían acordado, la prohibición del culto judío, como hemos leído allá en Daniel 9:27, y el entronamiento de la bestia en el templo y su reclamo de adoración argumentando pretensiones divinas, como ya usted se ha enterado por la cita de Mateo 24:15 y segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Al respecto, esta enseñanza puede ser confirmada por la manera como el Señor presenta esta escena terrible de la experiencia humana en el capítulo 24 del Evangelio según Mateo, que ya hemos leído en parte, donde según muy buenos expositores el Señor llama allí en ese pasaje a la primera mitad de la tribulación principio de dolores en versículo 8, y a la segunda mitad, que es el tema de este estudio, es decir, a los últimos 3 años y medio, el Señor la llama como gran tribulación en el versículo 21, y agrega: cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahora vamos a avanzar un poquito en lo que es la materia del estudio para esta ocasión, los eventos que se consideran enmarcados en la segunda mitad de la 70ª semana, como ya hemos mencionado. Uno de esos eventos enmarcados en la segunda mitad de esa semana profética son los severos juicios representados por las trompetas de capítulos 8 y 9 de Apocalipsis, al igual que los juicios que se suceden con el derramamiento de las copas de la ira en capítulo 16. Esta es una mención porque estamos en el tiempo de la introducción, pero los hermanos que van a intervenir comentando, ellos van a puntualizar, ellos van a dar los detalles, ellos van a clarificar esto que estamos mencionando a vuelo de pájaro como la introducción o dentro de la introducción del estudio. Otro de los eventos que se mencionan que son enmarcados, están dentro de esa segunda mitad de la 70ª semana, es la destrucción de la gran ramera, es decir, ese falso sistema religioso mundial que va a campear en la primera etapa de la tribulación y aparece en coyunda con la bestia, mutuamente se auxilian. Pero allí en capítulo 17 nosotros asistimos a la destrucción de ese sistema religioso mundial que va a dominar en la primera etapa de esa semana 70 que estamos mencionando. Eso traerá como consecuencia también, entre los eventos de esa segunda parte de esa semana profética, el afianzamiento del culto a Satanás y a la bestia, según leemos en Apocalipsis 13, versículo 4, y también la plenitud del ministerio maligno del falso profeta, como leemos en Apocalipsis capítulo 13, versículos del 11 al 15. Usted puede verificar esa cita. Otro de los eventos mencionados
en esa segunda etapa de esa semana tan terrible es la atroz guerra contra los santos, según menciona Apocalipsis capítulo 13 y versículo 7, y a la vez la permisión divina para que la bestia los venza. No vamos a entrar en la explicación, los hermanos que van a intervenir van a decirnos tal vez por qué Dios permite, porque es clara la indicación de que Dios está permitiendo eso, que la bestia haga guerra a los santos, y que no solamente haga guerra a los santos, sino que venza sobre ellos. Otro de los elementos de esa segunda parte de la semana profética es la obligatoriedad del nombre, el número o la marca de la bestia para poder comprar y o vender, según leemos en Apocalipsis capítulo 13 versículo 7. Podemos también mencionar que en ese periodo, en esa segunda mitad, nosotros leemos del ministerio y muerte y resurrección de los dos testigos, según leemos en Apocalipsis capítulo 11 versículos del 3 al 11. También generalmente se ubica allí en ese periodo, en esa segunda mitad, el ministerio de los 144,000 sellados, que en capítulo 7 son llamados siervos de nuestro Dios, y en capítulo 14 se menciona como redimidos de entre los hombres, como primicias para Dios y para el Cordero. Pero al final de esa segunda mitad de la semana, yo estoy seguro que hay otros elementos que no estoy mencionando, pero esperamos que el Señor ha de ayudar a nuestros hermanos comentaristas que van a intervenir después de esta breve introducción. Al final de ese periodo de la 70ª semana y la mitad última de esa semana, al final de esa segunda mitad de la semana 70 y a punto de ser aniquilado por los ejércitos de las naciones, el pueblo de Israel, el Señor aparecerá y salvará a esa nación, más concretamente podemos decir lo que quede, al remanente que reconocerá aquel a quien traspasaron, y reconocerán que verdaderamente ese que ellos traspasaron es verdaderamente el Mesías que había sido enviado para redimirlos, y ellos lo rechazaron y le dieron la muerte atroz de la cruz. Hasta aquí llegamos con esta introducción y esperamos que el Señor así bendiga lo que se ha leído y se ha expuesto brevemente hasta ahora, y que el Señor dé gracia a nuestros queridos hermanos que van a encargarse del desarrollo realmente de esta parte del estudio. Apreciamos, queridos hermanos, la participación que nos han concedido en estos estudios acerca de los tiempos por venir, especialmente el tiempo de la gran tribulación, la segunda mitad. Ya el hermano Gerson Villegas ha hecho una clara y completa introducción del tema. Sabemos que el tema es muy amplio y estoy seguro que van a quedar muchas cosas que considerar, pero ya será los mismos hermanos que se interesen por investigar
y saber más acerca del tema. Ahora, por cuestión también de tiempo, vamos a ser bastante breve y a tratar de ser conciso en lo que nos toca decir de esta parte del estudio. Ya hemos oído la lectura de estas porciones que tratan sobre aquel tiempo, y son tiempos de muchas convulsiones, tiempos muy difíciles, y el Señor mismo lo define como la gran tribulación. Y a medida que avanza esta tribulación, la intensidad del conflicto, la intensidad de los juicios se hacen más graves. Entonces, tomando en cuenta lo que ha dicho nuestro hermano sobre la abominación desoladora, quisiera tratar sobre la abominación desoladora y su implicación con la misma nación de Israel. El ángel dijo a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. De manera que, aunque la gran tribulación abarca a toda la tierra, todo el mundo, hay una particularidad también con la propia nación de Israel y en especial con la ciudad de Jerusalén. Ahora quería pensar primeramente en cuanto a la abominación desoladora, que es el punto de quiebre, es decir, el pacto que había sido concertado entre la bestia y la nación de Israel, como tenemos en Daniel capítulo 9, versículo 27, que confirmará, por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esta misma expresión es la que usa el Señor en Mateo 24, cuando Él dice: cuando veáis, Mateo 24 y 15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, para todo eso, era necesario, o será necesario, que la nación de Israel sea recogida otra vez a su tierra. Todos los que están, eso lo dicen los profetas, especialmente el profeta Ezequiel, que van a ser traídos de todas las naciones otra vez para ocupar su tierra. Esto es lo que implica este pacto. Israel ocupando su tierra, sus territorios y ocupándolos en paz. Este pacto de paz, habitando seguro en su tierra, y también el templo construido. Actualmente en esa emplanada donde estaba el templo hay una mezquita musulmana de los musulmanes, pero es necesario que esto sea quitado y se construya el templo, porque la Biblia habla de ese templo. El mismo Señor dice: cuando veáis en el lugar santo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. De manera que se hace necesario no solamente que Israel ocupe su tierra completamente,
sino que se restablezca el culto judío en Israel, porque dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, haciendo cesar el sacrificio y la ofrenda y colocando en el lugar santo la abominación desoladora. Ahora, ¿qué es la abominación desoladora? Lo dice Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 14. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y allá dice, se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. De manera que esto es la apostasía en su manifestación más extrema, la adoración al hombre. Dice que se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto. Es decir, la religión no va a permitir otra religión sino la adoración a la bestia. Esa es la abominación desoladora que se va a introducir en el templo, y esto va a poner fin al pacto entre la bestia y la nación de Israel. Pero vamos a pensar también en la persona, como lo describe Apocalipsis capítulo 13. Una persona que, porque cuando habla de la bestia en Daniel, no solamente habla del sistema, habla del imperio, del gobierno de la bestia, sino también habla del carácter de esa persona. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 lo define como el inicuo, lo define como el hijo de perdición, el hombre de pecado. Este hombre con características malvadas, de engaño. Dice en otra parte, en el libro de Daniel, que hará prosperar el engaño. Pero dice también que el dragón le dio su trono y le dio su autoridad. Entonces, esta es la persona que demanda de los moradores de la tierra que le adoren. Y hemos oído también que habrá un aliado de la bestia, que es el falso profeta. En Apocalipsis capítulo 13 dice que ejerce la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces, esta es la abominación desoladora. La abominación porque es algo extremadamente abominable a Dios, que no puede pasar por alto. Desoladora porque en la aplicación de este sistema de culto se propone a desplazar y eliminar todo. Es tan ambicioso este ser tan infernal que, habiendo concertado un pacto por ambición de grandeza y de poder, está dispuesto a violar ese pacto. Entonces, es así esta persona, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, dijo el Señor. Pero también quería pensar en el período. ¿Cuándo será eso? Ya hemos oído que esta última semana
semana de años, de 7 años, se divide en dos, porque dice a la mitad de la semana. De manera que la presencia de la abominación desoladora marca la división de este periodo de tiempo. Y en el libro del Apocalipsis se menciona este periodo de tiempo, se señala 5 veces. 2 veces como 42 meses. Capítulo 12, versículo 2, capítulo 13, versículo 5. En capítulo 12, hablando de la ciudad entregada, ahí manda el ángel a Juan, le fue dada una caña de semejante a una caña de medir para medir el templo y el altar y los que adoran en él. Eso nos recuerda que algo que se mide es algo que se reserva como propiedad. Dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y tantas otras referencias que podemos mencionar. Algo que se mide. Entonces, Dios, a pesar de que el templo va a ser profanado, el lugar santo, Dios se reserva un pueblo que le va a adorar, que le va a servir, que no se va a corromper. Por eso es que dice que la ciudad santa será entregada a los gentiles y la hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces, en este tiempo de 42 meses estará profanada no solamente el templo, sino la santa ciudad. Y esta es una referencia muy común para la nación de Israel. Entonces también aparece otra expresión como 1260 días. Ahora esto equivale a 42 meses también, 1260 días. Uno divide 1260 días en 30 y entre 30 y le va a dar 42 meses. Ahora la primera referencia en el capítulo 11 y el versículo 3 dice, y daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Entonces, hablando de estos 2 testigos, algunos están de acuerdo que estos 1260 días corresponden a la última mitad, otros están de acuerdo que es solamente para definir el tiempo de ministerio de los 2 testigos, es decir, podría estar entre los 2, la primera mitad y la segunda mitad, pero ese no es el tema en este estudio. Pero lo cierto es que se hace mención al testimonio de estos 2 testigos durante ese periodo de la gran tribulación y cómo ellos actúan y lo que eso produce. La bestia, nadie puede ir contra ellos hasta que el Señor lo permite, pero cuando acaben su testimonio, mientras están en su testimonio, nadie puede contra ellos, pero cuando acaban su testimonio, versículo 7 del capítulo 11, la bestia que sube del abismo los hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. La bestia que sube del abismo y los matará. Entonces, cuando ellos están en la plaza, en la ciudad, no permiten que sean sepultados y hay motivo de regocijo porque han cesado su testimonio y están muertos, están vencidos, pero de repente hay un gran terremoto. Ellos
se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que le vieron, y oyeron una gran voz del cielo que decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube. Esto tuvo una gran repercusión sobre la nación, sobre la ciudad, porque se aterrorizaron y dieron gloria a Dios. Luego, en el capítulo 12, encontramos mencionado también, versículo 6, los 1260 días. Dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí se la sustenten por 1260 días. Entonces, el periodo de 42 meses, 1260 días es análogo, es sinónimo. Entonces, la otra referencia es en el capítulo 13 y el versículo 5. Bueno, esta referencia también es a los 42 meses de que habla, pero aquí es acerca de la actuación de la bestia en esa forma. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. De manera que en estos 42 meses está mostrando su carácter bestial, porque hay otra parte donde dice que, versículo 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Pareciera que esta misma característica de esta bestia, los primeros años como cordero, pero ahora como dragón, una boca que habla grandes cosas. De esto también habló el profeta Daniel, donde también encontramos este mismo periodo de tiempo. Media semana, 1260 días, tiempos y medio tiempo, y también 42 meses. El periodo de esta gran tribulación, que los hermanos también van a hablar sobre los juicios y las convulsiones de estos 1260 días. Ahora, finalmente, la persecución que se desata como la introducción de la abominación desoladora. Ya vemos lo que hicieron, hemos visto lo que hicieron con los 2 testigos. Algunos dicen que esto podría ser Moisés y Elías, Enoc y tantas cosas, pero no vemos la necesidad de que Dios tenga que acudir a traer a otro que ya cumplió su servicio. En Él hay abundancia. Él puede levantar a testigos, obreros, siervos, como Él quiere. Y Él puede, como dice, que vendría Juan con el espíritu y poder de Elías, quizás con la misma fuerza, con el mismo poder, con el mismo coraje, con los mismos resultados, pero no necesita ser la misma persona. Ya aquellos terminaron su obra y el Señor los llevó. Y el Señor aquí está utilizando 2 hombres más, pero son perseguidos. Pero como parte de la abominación desoladora, dijo el Señor: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel,
él huye a los montes. Entonces eso se corresponde con lo que habla aquí de la mujer. Versículo 6, la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para allí ser sustentada por 1260 días. No solamente sustentada físicamente, sino también sustentada espiritualmente. De manera que Dios, en medio de aquella persecución, va a preservar a la nación, va a preservar a los creyentes. Pero en el versículo 14, ya estoy terminando, dice que y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, aquí creo que es una referencia a la nación, a los habitantes de Jerusalén. Y luego en el 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella y los que guardaban el testimonio de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, un remanente fiel, un remanente piadoso que huye de la feroz y atroz persecución de la bestia, va a ser preservado por Dios. Pero el Dios que puede preservar a estos con vida, el Señor lo refiere en Mateo 24, porque dice que si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y el Dios que puede preservar a creyentes con vida es el Dios también que permite que otros sean, como dice en el capítulo 13, versículo 7, se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Contra los santos y vencerlos. Entonces, ellos le han vencido. Versículo 11 del capítulo 12, por medio de la sangre del Cordero. Entonces, el Señor permite una cosa o permite otra. Y es el mismo Dios. Y lo hace para su gloria y para la bendición de su pueblo. Entonces, hermanos, tenemos que dar gracias al Señor, que Él está sobre todas las cosas. Y por más que las cosas y la situación se ponga muy difícil y complicada, Él está en el trono y Él tiene el control. Que el Señor prospere su palabra. Vamos a continuar el estudio relacionado con el tema de la segunda mitad de el periodo de la tribulación. Vamos a leer otra vez en el Evangelio según Mateo capítulo 24 y el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y esperamos que el Señor siga bendiciendo su palabra en nuestros corazones. Cuando comentamos algo con relación a estos temas proféticos, lo hacemos con humildad, reconociendo que hay diferencias de opinión con relación a los detalles.
Puede ser que algún creyente que escuche lo que vamos a decir tenga pensamientos diferentes con relación a algún detalle, y esperamos pues que todo esto sirva para hacernos mirar más de cerca estos temas tan importantes de la palabra de Dios. Cuando pienso en los temas proféticos, recuerdo la anécdota de un siervo del Señor que estaba ministrando la palabra con relación a estos temas. Y una noche llegó a la reunión un siervo del Señor anciano, muy capacitado como maestro de la palabra, y con mucho respeto escuchó al primer hermano hablar acerca de estos temas. Y al terminar el culto y salir del local, saludó al hermano que había enseñado la palabra, y después de alguna conversación le dijo: espero que todo resulte ser como usted lo ha explicado esta noche. Él estaba indicando con mucho respeto que él no pensaba igual con relación a todos los detalles. Eso sucede en este estudio de la profecía, y esperamos pues que el Señor nos dé entendimiento a todos. En la introducción, don Gelson Villegas nos ha explicado que estamos ahora en la última semana de las 70 que Daniel vio en su visión. Y esta última semana se divide en dos partes. La primera es llamada Principio de Dolores y abarca 3 años y medio. La segunda mitad de esa semana, los últimos 3 años y medio, son llamados en Mateo capítulo 24 y el versículo 21, la gran tribulación. Va a ser una época de tribulaciones sin igual. Cuando Daniel vio su visión y el Señor le habló acerca de los primeros 49 años de las 70 semanas, habló de tiempos angustiosos, Daniel 9 y 25. Pero cuando pensamos en el periodo de tiempo que nos ocupa la gran tribulación, el mismo Señor Jesucristo aclaró que habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. De manera que estos 3 años y medio que estamos estudiando en este estudio serán el tiempo de tristeza, angustia y sufrimiento que este mundo va a conocer como nunca la ha habido. Serán tiempos muy oscuros. Cuán agradecidos debemos estar que, como iglesia del Señor, creyentes en Cristo de esta dispensación, no estaremos presentes en la tierra para estos eventos. Esta gran tribulación pues ocurre después del rapto de la iglesia, después del principio de dolores. Es la última etapa de la última semana de la profecía de Daniel. Quizás debemos también recordar que el territorio que abarcará estos juicios será el mundo entero. El Señor, hablando a las iglesias en Apocalipsis, habló acerca de la hora de la prueba que llegará al mundo entero. De manera que la gran tribulación va a afectar a todo el planeta. Todos los habitantes de la tierra van a sufrir los efectos, pero el centro de todos estos juicios será Jerusalén y la nación de Israel. Esa nación ha visto tiempos gloriosos bajo la gracia de Dios,
pero va a sufrir tiempos de tremenda angustia. La primera parte se llama la angustia de Jacob. Esta parte, la gran tribulación, será sin igual en sufrimiento para ese pueblo terrenal de Dios. No solamente va a abarcar el mundo entero, pero quizá debemos señalar que habrán 3 personajes principales obrando en el mundo en ese momento, aparte de Dios: el dragón, el mismo diablo. Él va a estar de una forma muy activa presente en este mundo, y él va a procurar destruir a la nación de Israel. En la primera mitad de esta semana van a haber juicios y tribulaciones tremendas para la nación de Israel, pero al comienzo, como se habrá visto en el estudio anterior, gozarán de paz y prosperidad, pero no así ahora. El propósito del dragón será destruir por completo a la nación de Israel. Él procuró destruir al rey cuando él vino, y cuando el Salvador, el Hijo de Dios, murió en la cruz, parecía que el diablo había vencido al rey. Si él lograba vencer y destruir al rey, no habría reino futuro. Con él a la cabeza, el propósito de Dios de colocar su rey habría sido frustrado, pero el rey resucitó de entre los muertos y ascendió a la gloria, y está esperando ahora hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pero ahora, en la última mitad de la semana 70 de la profecía de Daniel, el enemigo va a hacer un ataque despiadado, el ataque final contra la nación del rey. Si él logra desaparecer el pueblo de Israel y la nación de Israel, pues no habrá reino. El rey debe reinar sobre esa nación como centro de su dominio universal, y él va a procurar eliminar a la nación y al pueblo de Israel. Él va a usar a 2 hombres sin iguales, 2 hombres de capacidades tremendas: la bestia y el falso profeta. Pero Dios estará en control. Cuando comienza la parte de juicio del libro de Apocalipsis, Juan vio a un trono establecido en el cielo. Y aunque este mundo parecerá estar fuera de control, Dios estará en completo control de todos los eventos en esta parte, la gran tribulación. En esta sección de la semana 70, los terrores serán terribles. No todos están de acuerdo acerca de el cómo explicar los sellos, las trompetas y las copas. ¿Se suceden una tras otra o suceden de manera paralela? Me inclino a pensar que suceden de forma consecutiva, y la mayoría de los sellos se verán los efectos de juicio durante la primera mitad de la semana, pero en la segunda mitad de la semana, la gran tribulación, pienso que se verá el efecto de las 7 trompetas y las copas, aunque las copas serán estudiadas en un estudio venidero. Pero en esas 7 trompetas se va a notar la severidad del juicio de Dios contra este mundo, que le ha rechazado a él y a su rey, su amado Hijo.
El Señor dijo, como ya hemos mencionado, que será una tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si pensamos en las pandemias, las guerras mundiales, los terribles eventos que han sucedido en este mundo, nos dará una pequeña idea de cuán terrible será estos 3 años y medio. Todo lo que ha sucedido en este mundo hasta ahora será visto como algo pequeño comparado con aquella tribulación. Es algo solemne pensar que tenemos familiares y amigos y conocidos que todavía no son salvos. Y si el Señor viniese hoy, ellos se quedarán para estos juicios terribles. Esto debe mover nuestras almas a orar con mayor fervor por su salvación. Es notable que el Señor dijo que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Eso nos habla de la severidad y la ferocidad de los juicios de Dios. Serán solo 3 años y medio, pero si durasen un poquito más, nadie sería salvo. Será entonces un tiempo de severa tribulación. Es notable que en la primera mitad de esta semana, Dios va a levantar a los 144,000 predicadores, y ellos van a salir por el mundo entero, y una multitud que nadie puede contar serán salvos. Muchos van a perder su vida como mártires en esa primera parte de la semana, pero otros quedarán vivos para esta segunda parte, y también muchos de ellos sufrirán la muerte. Encontramos en el libro de Apocalipsis 2 grupos de mártires. Unos debajo del altar claman por vindicación. Se les dice que deben esperar por sus hermanos que también han de dar su vida. Pensamos que es una referencia a los mártires en esta segunda parte, en la gran tribulación. Serán fieles a Cristo en medio de tanta adversidad, pero nos llama la atención no solo su fidelidad, pero la incredulidad de la mayoría. Se van a levantar falsos profetas, falsos cristos. La mayoría serán engañados, adorarán la bestia. Habrá rebelión profunda en su corazón. Y en varias ocasiones leemos en el libro del Apocalipsis, durante la revelación de las trompetas y las copas, que los hombres no querrán arrepentirse. Cuán duro es el corazón del hombre incrédulo, endurecido. La variedad de los juicios mencionados en las trompetas también nos llama la atención. En los sellos, Dios obra en juicio, pero usa al hombre para ejecutar sus juicios. Pero en las trompetas es Dios mismo que actúa desde el cielo. Es Él que está derramando, Él directamente, los juicios sobre este pobre mundo que se ha levantado en rebelión contra Él. Solo vamos a mencionar rápidamente algo acerca de estas 7 trompetas. En la primera trompeta, una tercera parte de los árboles y la hierba verde son destruidos. Eso va a ser algo asombroso, que en el planeta la tercera parte de todos los árboles y la hierba sean destruidos. Dios va a afectar la alimentación de este mundo. En la segunda trompeta, la tercera parte del mar será convertida en sangre. Es algo que casi no podemos entender. ¿Cómo será eso?
Pero Dios va a afectar de nuevo la alimentación que proviene del mar y el comercio. Él va a trastornar este mundo de una forma impresionante. Uno considera cómo la pandemia actual ha trastornado el comercio mundial y es algo muy pequeño comparado con esto. Dios va a trastocar completamente la forma normal de llevar la vida del hombre. En la tercera trompeta, la tercera parte del agua dulce será contaminada. Dios va a afectar la fuente de la vida. En la cuarta trompeta, al tocarse la tercera parte del sol, la luna y las estrellas serán oscurecidas. Eventos cósmicos que van a afectar este mundo de una forma muy particular. En la quinta trompeta leemos que Dios va a permitir que langostas atormenten a los hombres por 5 meses, pero sin matar al hombre. El tormento será como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Hay diferencia de opinión en relación a la interpretación de esto, pero no hay tiempo para pensar en los detalles de las 7 trompetas y qué aspectos pueden ser literales y cuáles simbólicos, pero Dios va a atormentar a los hombres por 5 meses, sin escapatoria. En la sexta trompeta, la tercera parte de la humanidad muere. He estado pensando en esa sexta trompeta, imaginándome el pueblo donde vivo. ¿Cómo sería si la tercera parte de los habitantes de mi pueblo muriesen? Sería algo impresionante, algo inédito, algo que no tendría solución. ¿Cómo sepultar tantas personas? Pero va a ser la tercera parte de la humanidad la que va a morir. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con todo esto? ¿Por qué Dios permite una tribulación tan severa? Dios va a vindicar a su amado Hijo. Este mundo no quiso al Rey, el Rey de Dios, su amado Hijo. Y ellos van a entender durante la gran tribulación que haber rechazado al Rey es haber sellado su condenación. Pero no solo eso, Dios va a vindicar a su amado Hijo en este mundo en el cual Él fue rechazado, y va a mostrar que su Rey está en control y está enviando los juicios, y aquel Salvador que en aparente debilidad murió en la cruz será mostrado como el que tiene la vara de hierro y regirá las naciones con justicia. Va a demostrarse que Él es el que tiene el cetro y que Él tiene todo el poder. El tiempo de su paciencia y de su gracia habrá pasado. Dios estará actuando directamente contra el mundo, pero de una manera también especial Dios estará actuando contra el diablo. Todo lo que Él procuró levantar en oposición a Dios será tumbado una cosa tras otra, hasta que Él mismo será lanzado al lago de fuego. Pero otro propósito es que Dios estará preparando la escena para un nuevo mundo en el cual su amado Hijo reinará en justicia. Dios estará, si se quiere, como durante el diluvio, limpiando el mundo, de manera que su amado Hijo sea visto en el resplandor de su gloria. El propósito, pues, de esta gran tribulación será honrar al Hijo
y mostrar que Él y el Dios eterno gobierna sobre los hijos de los hombres. Esperamos pues que estas consideraciones sabemos que han sido muy someras, pero esperamos que sean de ayuda y que sobre todo nos ayuden a confiar en nuestro Dios, que es soberano, que aún en juicio está en perfecto control de todas las circunstancias de este mundo, y que nos haga agradecer y apreciar más la gran salvación que disfrutamos, que nos ha de librar de esta ira venidera.